Ese debilucho de mierda, le di un par de patadas y ahora anda lloriqueando que le dejé la pierna lisiada. El incidente había comenzado 3 días atrás, en el gélido campo de entrenamiento de Pampa de la Quinua, en Ayacucho, donde el viento cortaba la piel como un cuchillo. El aire enrarecido de la sierra, a más de 3000 metros de altura, quemaba los pulmones de los soldados. Cuando los miembros de la compañía, exhaustos tras la marcha forzada, se detenían para recuperar el aliento, el cabo Javier Prado se acercó con desdén al lugar donde su compañero de promoción, Mateo Vargas, se había desplomado sobre el suelo polvoriento. Con la punta de su bota militar, golpeó repetidamente la espinilla de Mateo. «Oye, Vargas. Agua». Javier Prado dio la orden sin mover un solo dedo, con un tono que no admitía réplica. Sobre el papel, ambos ostentaban el mismo rango de cabo, pero en el microcosmos de aquel cuartel, Prado era un emperador y Mateo Vargas poco más que un siervo. Ser el hijo del coronel del regimiento y sobrino del general de la división era un blindaje más poderoso que cualquier insignia de grado, una fuente de poder absoluto e incuestionable. Mateo, con las manos cubiertas de tierra y sudor helado, le tendió apresuradamente su cantimplora. «Aquí tiene, mi cabo. Beba». «¿Quién chucha va a tomar esta agua tibia de cantimplora? Anda al economato y tráeme una gaseosa helada. ¿O es que no te da el cerebro? Por eso te dicen que eres un cojudo». Javier apartó la cantimplora de un manotazo violento. El recipiente metálico rodó por el suelo pedregoso con un estruendo que rompió el silencio de la puna. Mateo apretó los labios y bajó la cabeza, sintiendo la humillación como un nudo en la garganta. «Disculpe, mi cabo. Estamos en medio del entrenamiento y el economato está cerrado. Apenas termine la maniobra, se la compraré de inmediato». «Te he dicho que no me respondas, ¿acaso no entiendes? Al suelo». La mirada de Javier se tornó fría, reptiliana. Los pocos oficiales que quedaban en la zona ya se habían retirado. Nadie iba a intervenir. El miedo, un viejo conocido, recorrió la espalda de Mateo mientras se colocaba en la posición de plancha sobre la tierra helada. «Mi cabo Prado, por favor, déjelo pasar esta vez. Hoy no me siento nada bien, el cuerpo no me responde». «Cállate. Tu problema es esa boca que tienes». Con una agilidad cruel, Javier Prado se subió sobre la espalda de Mateo, comenzando a pisotearlo con sus botas militares. Su peso se sentía como una losa de concreto. «¿Mi viejo es el coronel de este regimiento, y un miserable como tú se atreve a contestarme? ¿Quieres que te mande al calabozo, imbécil?» Javier saltaba sobre la espalda de Mateo como si estuviera en un trampolín, con una sonrisa torcida en el rostro. Los brazos de Mateo, que soportaban todo el peso, comenzaron a temblar violentamente, al límite de sus fuerzas. Y entonces, la tragedia ocurrió en un instante. Javier fingió perder el equilibrio y, con un movimiento deliberado, descargó todo el peso de su cuerpo sobre la pantorrilla derecha de Mateo, aplastándola con el talón de su bota. ¡Crack! Un sonido espantoso, seco y nauseabundo, resonó en el campo de entrenamiento. ¡Ah! Mateo lanzó un grito desgarrador y se desplomó de costado. Su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural y grotesco. ¿Qué mierda? No exageres, solo fue una broma. Javier se agachó y le susurró al oído a Mateo, que se retorcía de dolor en el suelo. Más te vale no abrir la boca, ¿entiendes? Si dices una palabra de esto, me encargaré de que tú y toda tu familia vivan un infierno durante todo tu servicio. Te caíste solo. ¿Entendido? Así fue como Mateo Vargas fue evacuado al Hospital Militar de Arequipa. El diagnóstico: fractura compuesta de tibia y peroné derechos. Sin embargo, en el registro oficial de la unidad, el incidente quedó archivado como caída accidental por descuido personal. De vuelta al presente. Habitación 305 del Hospital Militar de Arequipa. Mateo yacía en la cama, con la pierna hinchada y envuelta en un pesado yeso. El dolor era una presencia constante, un latido sordo que no lo abandonaba. En ese momento, su teléfono celular vibró sobre la mesita de noche. En la pantalla brillaba el nombre de su tía. «¿Aló? Tía. Mateo. ¿Qué pasa con tu voz? ¿Estás enfermo?» Al otro lado de la línea, la voz de su tía, Isabela Vargas, sonaba clara y preocupada. Mateo tragó saliva, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No, tía, no es nada. Solo un poco de resfrío por el clima de la sierra». «¿Tú cómo estás?» «Bien, algo ocupada con el papeleo del nuevo traslado.
¿Estás comiendo bien? ¿Todo en orden por allá? Mateo no se atrevió a decirle la verdad. Su tía solo sabía que era una funcionaria ocupada con un trabajo de oficina demandante. ¿Cómo reaccionaría si supiera que estaba herido en un hospital? La preocupación la mataría. Sí, tía, todo bien. Los superiores me tratan bien y el entrenamiento es exigente, pero se puede aguantar. Mateo, Isabela interrumpió su torpe mentira. Su tono de voz bajó un octavo, volviéndose serio y penetrante. ¿Dónde estás? No estás en el cuartel, ¿verdad? Bueno, es que... No me mientas. El sonido de fondo no es el de un cuartel. Es un hospital, ¿no es así? Isabela Vargas no era una simple funcionaria. Era general de división del Ejército del Perú, la mujer más joven en alcanzar ese rango en la historia del país y una leyenda viviente de las fuerzas especiales, forjada en el Brain. Era imposible que se le escapara la sutil corriente de aire del otro lado de la línea, la respiración temblorosa de su sobrino y, de fondo, el apenas audible anuncio de un hospital por los altavoces. Lo siento, tía. Me caí durante un entrenamiento por torpeza mía. Estoy en el hospital de Arequipa ahora. Pero de verdad, no es nada grave. ¿Estás muy herido? Solo una fisura. Me darán de alta pronto. Espérame. Voy para allá ahora mismo. La llamada se cortó. Isabela Vargas se quedó de pie, mirando por la ventana de su despacho en el cuartel general del ejército, el Pentagonito, en Lima. Su mirada, normalmente serena, se había endurecido como el acero. Una simple caída. La voz de su sobrino estaba impregnada de miedo y resignación. No era la voz de un soldado herido en el fragor del entrenamiento, era la voz de una víctima, de alguien que había sido aplastado sistemáticamente. Pasó de largo el uniforme de gala que colgaba en el perchero, con las insignias de general de división brillando sobre los hombros. En su lugar, tomó una gabardina beige, sencilla y algo desgastada, que guardaba en un rincón. ¿Preparo el vehículo oficial, mi general?, preguntó su edecán. Ella negó con la cabeza. No, capitán Rojas. Hoy es un asunto personal. No necesito escolta ni vehículo oficial. Iré en mi auto particular. Se miró en el espejo. Sin las condecoraciones llamativas ni las estrellas de su rango, solo era una mujer de 30 y tantos años, de apariencia común. Sin embargo, su mirada ardía con la frialdad de un comandante que se dirige al campo de batalla. Se atrevieron a tocar a mi muchacho. Isabela tomó las llaves de su auto y salió del despacho. El jaguar estaba acechando a su presa, con las garras ocultas. El aire en el hospital militar de Arequipa era pesado. El olor a desinfectante se mezclaba con un tufo a humedad y moho que irritaba las fosas nasales de Isabela. Con un sombrero calado y una bufanda que le cubría la mitad del rostro, caminaba por los pasillos como una visitante más. Nadie, ni las enfermeras militares ni los soldados en sillas de ruedas, le prestó la más mínima atención. Era invisible, una familiar anónima. Habitación 305. Estaba a punto de abrir la puerta cuando se detuvo en seco. Desde el interior llegaba una voz que reconoció al instante, una voz que le revolvió el estómago. Oye, Vargas. Te veo cómodo con ese yeso. Te libraste del entrenamiento y ahora estás de vago, ¿no? Qué buena vida te das. El tono era burlón y cargado de veneno. Isabela apretó el pomo de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En lugar de entrar de golpe, se asomó por la rendija. Dentro de la habitación, su sobrino Mateo estaba sentado en la cama, encogido y visiblemente intimidado. Frente a él, con la parte superior de su pijama de paciente abierta, estaba Javier Prado, pavoneándose con las piernas separadas. Se había inventado una apendicitis para ser ingresado en el mismo hospital y, cada vez que se aburría, visitaba el cuarto de Mateo para atormentarlo. Mi cabo Prado, por favor, déjeme en paz. Me duele mucho la pierna. La voz de Mateo era una súplica. Pero Javier no le hizo el menor caso. ¿Te duele? Para eso te la pateé, imbécil. Para que te duela. Deja de hacerte la víctima. Oye, déjame hacerte un dibujito en ese yeso. ¿Dónde dejé el plumón? Javier sacó un marcador negro permanente de su bolsillo. Ignorando las protestas de Mateo, comenzó a escribir con trazos gruesos y agresivos sobre el yeso blanco. Inútil, lárgate a tu casa. Por favor, no lo haga. Se lo suplico. Cállate y quédate quieto.
De los ojos de Mateo comenzaron a caer gruesas lágrimas que se esparcían sobre el yeso, emborronando la tinta. Al ver esa escena, el corazón de Isabela sintió como si lo estuvieran desgarrando. Ya un sobrino fuerte y optimista que conocía no quedaba nada, solo una presa aterrorizada. Isabela no pudo soportarlo más. Abrió la puerta con una fuerza brutal. ¡Van! La puerta se estrelló contra la pared con un estruendo que hizo eco en el pasillo. Javier Prado se giró, sobresaltado. ¿Qué mierda? ¿Quién es el animal que? Sus ojos se toparon con la figura de una mujer vestida con una gabardina. Javier se tensó por un instante, pero al ver su atuendo sencillo, su expresión se relajó. ¡Ah, qué susto! ¿Qué hace usted aquí, señora? Esta no es hora de visita. Trató a Isabela como si fuera una vendedora ambulante o una visita que se había equivocado de habitación. Isabela entró con pasos firmes y decididos, sin responder, y se paró junto a la cama de Mateo. Mateo. Tía. ¿Qué haces aquí? Mateo se sobresaltó e intentó incorporarse. Quédate acostado. No te muevas. Isabela presionó suavemente el hombro de su sobrino para que volviera a recostarse y luego giró lentamente la cabeza para clavar su mirada en Javier Prado. Sus ojos estaban desprovistos de toda emoción, fríos y profundos como un lago de montaña. ¿Fuiste tú quien escribió esa basura en la pierna de mi sobrino? Javier se sintió momentáneamente intimidado por la intensidad de su mirada, pero rápidamente recuperó su arrogancia habitual. Ah, ¿usted es la tía de Vargas? Mucho gusto, me presento. Soy el cabo Prado, su superior y amigo. ¿Esto? Dijo señalando el yeso. Es solo un mensaje de aliento entre compañeros de armas. Se ve que no conoce mucho la cultura militar. Javier sonrió con descaro mientras tapaba el marcador. ¿Compañerismo? Así que romperle los huesos a alguien y humillarlo es el compañerismo del ejército de hoy en día. La directa acusación de Isabela hizo que la sonrisa de Javier se desvaneciera. ¿De qué está hablando, señora? ¿Romperle los huesos? Vargas se cayó solo, tropezó como el torpe que es. No es así, Vargas. Javier fulminó a Mateo con la mirada. Era una amenaza silenciosa, inequívoca. Mateo bajó la cabeza, temblando. Sí. Me caí solo. El cabo Prado no tuvo la culpa. La respuesta cobarde de su sobrino fue como una puñalada en el pecho de Isabela. ¿Cuánto lo habrán torturado para que mienta así, incluso frente a su familia? Isabela se plantó frente a Javier, que le sacaba casi una cabeza de altura. No lo amenaces. A mí no me engañas. Y por cierto, te escuché hablando por teléfono en el pasillo hace un momento. Decías que tu padre es el coronel, ¿no? Javier se estremeció. Si lo escuchó, entonces ya sabe. Sí, mi padre es el coronel de este regimiento. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer usted? De nada le servirá quejarse. Si no quiere que a su sobrino le vaya peor, lo mejor será que se calle la boca y se largue. Javier Prado le dio unos golpecitos en el hombro con el dedo. Se atrevía a tocar el cuerpo de una general de división del ejército del Perú. La ceja de Isabela se arqueó mínimamente. Quita tu mano de mí. Si no quieres que te rompa ese dedo. Su voz contenía una amenaza genuina, una letalidad palpable que helaba la sangre. Instintivamente, Javier retiró la mano. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero su orgullo herido lo hizo enrojecer de ira y gritar. Esta mujer está loca. Oye, me acabas de amenazar. Voy a llamar a mi papá ahora mismo para que mande a la policía militar. Deliberadamente, activó el altavoz de su teléfono. Aló, papá, soy yo. Hay una mujer loca aquí en el hospital que está armando un escándalo. Me está amenazando, dice que me va a romper los dedos y no sé qué más. Ven rápido a solucionar esto. Al otro lado de la línea se escuchó la voz apresurada de un hombre. ¿Qué? ¿Quién es la desgraciada que se atreve a amenazar a mi hijo? Justo estoy aquí, reunido con el director del hospital. Llego en un momento. Dile que no se mueva de ahí. Cuando la llamada terminó, Javier sonrió con aire de triunfo. ¿Escuchó? Mi papá, el señor coronel, viene para acá ahora mismo. Señora, ahora sí que está en problemas. Mateo, con el rostro pálido de terror, tiró del borde de la gabardina de Isabela. Tía, por favor, vete. Si viene el coronel,
va a ser mucho peor. Esa gente está por encima de la ley. Isabela tomó la mano de su sobrino y la apretó con calidez. No te preocupes. Si la ley no funciona con ellos, entonces usaremos la ley militar. En ese momento, el sonido de botas militares resonando con fuerza se escuchó desde el final del pasillo. Abran paso, abran paso. La puerta de la habitación se abrió de nuevo con violencia. Un hombre de mediana edad, con un impecable uniforme de combate y la insignia de coronel con 3 estrellas en el cuello, irrumpió en la habitación, flanqueado por 2 asistentes. Era el coronel Ricardo Prado, comandante del regimiento. Entró a la habitación y barrió el lugar con una mirada furiosa. Sus ojos se detuvieron en Isabela, de pie junto a la cama. ¿Eres tú? ¿La que se atrevió a amenazar a mi hijo? Ricardo Prado se acercó a Isabela con paso amenazante. Detrás de él, 2 policías militares completamente equipados entraron y bloquearon la entrada. Javier corrió a esconderse detrás de su padre con una sonrisa maliciosa. Papá, es esa mujer. Y es tan orgullosa que ni siquiera se disculpa. El coronel se paró a centímetros de la cara de Isabela, mirándola desde arriba con prepotencia. Al verla vestida de civil, asumió que era una ciudadana común y corriente. No sé de qué basurero habrá salido, pero hoy te topaste con la persona equivocada. Si le hubieras puesto un dedo encima a mi hijo, te juro que no sales viva de este hospital. El grito del coronel Prado fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas de la habitación. Pero Isabela, en el ojo del huracán, no se inmutó. Al contrario, una sonrisa fría se dibujó lentamente en sus labios. ¿Basurero? Habla con mucha ligereza, coronel. Esas insignias que lleva puestas podrían ser las últimas que vista en su vida. El rostro del coronel Ricardo Prado se congestionó de furia. Que una simple civil, frente a sus subordinados y a su propio hijo, se atreviera a lanzarle una maldición. En sus 30 años de servicio, jamás había sufrido semejante humillación. Su orgullo no estaba herido, estaba hecho añicos. Esta maldita loca. ¿Se ha vuelto completamente demente? Oigan, policía militar. ¿Qué hacen ahí parados? Sáquenla de aquí ahora mismo. Acúsenla de obstrucción a la autoridad, desacato a un superior, ingreso no autorizado de un civil. Arréstenla por todo lo que puedan y métanla en un calabozo. Ricardo Prado gritaba a pleno pulmón, con las venas del cuello hinchadas. Los 2 policías militares que bloqueaban la puerta se acercaron con vacilación. La situación era incómoda para ellos también. La mujer parecía inofensiva y todo el asunto no pasaba de una simple discusión. Pero la orden de un coronel era ley. Señora, disculpe, pero va a tener que retirarse. Si insiste, tendremos que usar la fuerza. Uno de los policías extendió la mano para agarrar el brazo de Isabela. En ese preciso instante. ¡Tac! Isabela desvió la muñeca del policía con un movimiento seco y rápido. Fue un gesto breve y conciso, pero la mano del soldado fue repelida como si la hubiera golpeado una barra de acero. ¡Ay! El policía se agarró la muñeca, gimiendo de dolor. No había sido un simple golpe. Había sido un ataque preciso a un punto de presión de la articulación, una técnica de combate cuerpo a cuerpo aprendida en sus años en las fuerzas especiales, algo que su cuerpo jamás olvidaría. Isabela fulminó a los policías con una mirada gélida. Las manos de un soldado están para proteger al pueblo, no para torcerle el brazo a una mujer indefensa. Los policías se sintieron abrumados. Aunque vestía de civil, el aura que emanaba de ella era más intimidante que la de cualquier instructor de la escuela militar. Retrocedieron, buscando con la mirada la aprobación del coronel. Ricardo Prado no podía creer lo que veía. Increíble. Ahora también agrede a la policía militar. Hoy vas a ver lo que es bueno. Me encargaré personalmente de que te pudras en la cárcel. El coronel decidió intervenir él mismo. Era un hombre corpulento y, aunque tenía barriga, sus años en el ejército le daban una confianza ciega en su fuerza física. Se abalanzó sobre Isabela, intentando agarrarla por el cuello de la gabardina. Tía, no. Escapa. Mateo, desde la cama, se lanzó en un acto desesperado. Olvidando el dolor de su pierna rota, rodó fuera de la cama para proteger a su tía, agarrándose a la pierna del coronel Prado. Mi coronel, fue mi culpa. Mi tía no sabe nada. Por favor, perdónela. Haré lo que me pida, iré al calabozo, lo que sea. Mateo se arrastró por el suelo, aferrado a la bota del coronel.
El yeso de su pierna golpeó el piso con un sonido sordo, pero él no sintió el dolor. Solo pensaba en evitar que su única familia, su tía, se convirtiera en una criminal por su culpa. Ricardo Prado miró al joven que se aferraba a su pierna como si fuera un insecto. «Suéltame». ¿Este mocoso se volvió loco? ¡Pum! Sin piedad, el coronel le dio una patada en el hombro. Mateo gritó y rodó por el suelo. «Mateo». Los ojos de Isabela se inyectaron en sangre. Fue como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro. En una fracción de segundo, acortó la distancia que la separaba del coronel. «Bestia inmunda». La mano de Isabela se cerró como una garra de acero sobre el cuello del uniforme de Ricardo Prado. Lo empujó hacia atrás y lo estampó contra la pared de la habitación. Con un sonido sordo y pesado, el cuerpo del coronel se estrelló violentamente contra el muro. Ricardo Prado, un hombretón de más de 100 kilos, había sido desplazado sin esfuerzo por una mujer que apenas pesaba la mitad. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La presión de la mano de Isabela sobre su garganta no era humana. Era como si unas tenazas de acero le estuvieran aplastando la tráquea. «Kof. ¿Quién eres tú?» Los ojos del coronel se dilataron de terror. La mujer que tenía enfrente ya no era la señora común y corriente de hacía un momento. Su mirada, cargada de una intención asesina, era la de alguien que ya ha matado antes. «Te advertí que no tocaras a mi sobrino. ¿Acaso estás sordo o es que tu cabeza solo está de adorno?», le gruñó Isabela al oído. Javier Prado, que observaba la escena desde atrás, se quedó paralizado con la boca abierta. Los policías militares no se atrevían a intervenir. Ricardo Prado sintió una extraña mezcla de miedo y rabia. Pero seguía creyendo que él tenía el poder. «¿Tú no me sueltas? ¿Sabes quién soy yo? Soy el hermano del general de la división. El dueño de esta unidad». Aunque pataleaba, Isabela no se movió ni un centímetro. «¿El general de la división? Bien, llama a tu hermanito. Dile que estás vergonzosamente pegado a la pared, sometido por una mujer». Isabela lo soltó de golpe, empujándolo. El coano se desplomó en el suelo, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Su uniforme estaba desordenado, su dignidad por los suelos. Con los ojos inyectados en odio, sacó su teléfono del bolsillo. «Perfecto, tú te lo buscaste. Cuando venga mi hermano, el general, estarás muerta. Una orden de disparar a matar no sería exagerada para ti». Con manos temblorosas, marcó el número 1 de la marcación rápida. «Hermano, soy yo, Ricardo. Estoy en el hospital y una mujer demente me ha agredido y está causando disturbios. Sí. La policía militar no puede con ella. Esto es para disparar. Sí. Por favor, ven rápido. Javier está a punto de ser tomado como rehén». Exageró deliberadamente, mezclando mentiras con medias verdades. Al colgar, su confianza había regresado. «¿Escuchaste? El general de la división estaba en el campo de golf aquí cerca, ya viene. Se acabó para ti. Ni el jefe de la policía militar ni su abuelo podrán salvarte ahora». Javier Prado también se animó. «Señora, hay que reconocer que tiene agallas. Pero no conoce a mi tío. Cuando esas 2 estrellas entren por esa puerta, este hospital entero se va a poner de cabeza». «¿Decías algo de romperme los dedos?» «Mejor prepárate para que te rompan los 10 dedos a ti». Isabela ignoró sus burlas y se acercó a Mateo, que seguía en el suelo. Sacó un pañuelo de su bolsillo y le limpió el labio partido. «Levántate, Mateo. Volvamos a la cama». «Tía, lo siento. Todo es por mi culpa». Mateo lloraba desconsoladamente. Más que el dolor físico, le atormentaba el hecho de que su querida tía se hubiera enfrentado a esas figuras de poder aterradoras. Que viniera el general de la división era para él, un simple soldado, como si el cielo se estuviera cayendo. «No llores. Los hombres no lloran por cualquier cosa». Isabela ayudó a su sobrino a sentarse en la cama. Luego, se arregló la gabardina y miró hacia la puerta. «Esperemos. A ver con qué cara viene ese famoso general». Arrastró una silla del rincón de la habitación y la colocó justo en el centro, de cara a la puerta. Se sentó y cruzó las piernas. Su postura no era la de una acusada esperando su sentencia, sino la de una jueza esperando al acusado. Un silencio asfixiante se apoderó de la habitación.
Ricardo y Javier Prado cuchicheaban en una esquina, imaginando el final de Isabela. Los policías militares esperaban nerviosos fuera de la puerta. Solo Mateo permanecía aterrorizado, aferrado a las sábanas. Isabela cerró los ojos y recordó sus días en las fuerzas especiales. Las innumerables operaciones de rescate de rehenes. En cada una de ellas, había resuelto la situación con un juicio implacable y una fuerza abrumadora. Esta situación no era diferente. Solo que el rehén era su querido sobrino, y los terroristas, unos matones con uniforme militar. La carne podrida hay que cortarla de raíz, murmuró para sí misma. Aunque duela, hay que hacerlo bien. ¿Cuánto tiempo pasó? Un murmullo creciente y un grito autoritario resonaron desde el pasillo. ¡Atención! El general de división está ingresando. Todos firmes. A la orden. El estruendoso saludo hizo temblar el edificio. Ricardo Prado se levantó de un salto y se arregló el uniforme. Javier tragó saliva, tenso. El momento había llegado. El alboroto del pasillo llegó a su clímax y la puerta de la habitación 305 se abrió de par en par. Los policías militares se cuadraron a ambos lados mientras un general de mediana edad, con una gorra reluciente, entraba. Era el general de brigada Alfonso Prado, comandante de la Tercera División de Infantería. Su rostro reflejaba una profunda irritación. Parecía que se había puesto apresuradamente una chaqueta de campaña sobre su ropa de golf. Por el cuello asomaba una camisa polo de colores vivos. En una mano, en lugar del bastón de mando, sostenía un guante de golf que acababa de quitarse. A ver, Ricardo, ¿cómo es posible que no puedas controlar a una simple civil y me hagas venir hasta aquí? Me arruinaste el mejor tiro del día. Alfonso Prado entró regañando a su hermano, más molesto por la interrupción de su tiempo de ocio que por la gravedad de la situación. Mi general, disculpe. Pero esta mujer no es una cualquiera. Me agredió y amenazó a Javier. Ni la policía militar pudo controlarla. Ricardo se inclinó en un ángulo de 90 grados, quejándose amargamente. La ceja de Alfonso Prado se arqueó. ¿Agresión? ¿Se atrevió a ponerle la mano encima a un coronel? ¿Quién es la desgraciada? La mirada de Alfonso barrió la habitación. Y se detuvo en Isabela, sentada en la silla en medio del cuarto, con las piernas cruzadas. Isabela no se levantó ni saludó. Simplemente lo miró con los brazos cruzados y una expresión impasible. Alfonso soltó una carcajada de incredulidad. Ja. Mujer. Oye, tú no sabes quién soy yo. ¿El general de la división llega y tú te quedas sentada? ¿Acaso no tienes modales? Alfonso arrojó el guante de golf al suelo y gritó. Isabela abrió la boca lentamente. Los modales se guardan para las personas. Para matones con uniforme no hay cortesía que valga. Sus palabras hicieron que todos en la habitación contuvieran la respiración. Llamar matón a un general era un suicidio. El rostro de Ricardo Prado se puso blanco, y Javier se quedó con la boca abierta, pensando que esa mujer estaba completamente loca. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Matón? El rostro de Alfonso Prado pasó del rojo al morado. Realmente estás buscando problemas. Oye, ¿dónde está el jefe de la policía militar? Esposen a esta mujer ahora mismo. La entregaré personalmente a la corte marcial y me aseguraré de que se pudra en una celda el resto de su vida. Ante la orden furiosa del general, un mayor de la policía militar que había entrado detrás de él se adelantó, desconcertado. Mi general. Para procesar a un civil bajo la ley militar, el procedimiento. Cállate. Aquí yo soy la ley. En esta unidad, yo soy el rey. Trátenla como a una terrorista y enciérrenla. Si se resiste, pueden disparar. Alfonso Prado había perdido la razón. No podía tolerar que nadie desafiara su autoridad. Durante años, había ejercido un poder absoluto en su división y nadie se había atrevido a contradecirlo. No podía soportar que una mujer cualquiera le sostuviera la mirada y le lanzara insultos. Los policías militares se acercaron a Isabela con vacilación. Ella se levantó lentamente. Que un general sea la ley. ¡Qué pensamiento tan peligroso! Llevó la mano al interior de su gabardina. Los policías retrocedieron, llevando sus manos a las pistolas de sus cinturones. Manos arriba. Si te mueves, disparo. La tensión era palpable. Mateo gritó, tía, no. Pero lo que Isabela sacó no fue un arma. Fue una vieja billetera de cuero.
Ya que tanto les gustan los rangos, aquí tienen uno. Miren bien. Isabela abrió la billetera y la sostuvo frente a los ojos de Alfonso Prado. Bajo la luz fluorescente, una tarjeta de identificación brilló. Alfonso Prado resopló, mirando la identificación con desdén. ¿Y qué? ¿Eres de inteligencia? ¿De la policía? No me hagas reír. Sus palabras se cortaron abruptamente. Sus pupilas comenzaron a temblar como si hubiera un terremoto. La foto de la identificación era, sin duda, la de la mujer que tenía enfrente. Pero el texto a su lado y el rango grabado debajo destrozaron su comprensión de la realidad. Ejército del Perú. Comandante General de la Tercera Región Militar. General de División Isabela Vargas. Y debajo, brillando nítidamente, 3 soles dorados. Alfonso Prado no podía creer lo que veía. ¿Comandante de la región? ¿Mi superior directa? Y además, es ella. ¿La legendaria general de la que todos hablan? Los labios de Alfonso Prado temblaron. Las piernas le fallaron y casi se desploma. Isabela cerró la billetera con un chasquido y la guardó. Luego, se desabrochó la gabardina. Debajo, solo llevaba una sencilla camisa negra de cuello alto, sin ninguna insignia. Pero en ese instante, fue como si 3 soles invisibles y gigantescos hubieran aparecido sobre sus hombros. Su mirada cambió. Ya no eran los ojos de una tía preocupada por su sobrino. Eran los ojos helados de una comandante que lidera a miles de soldados en la batalla. General de Brigada Alfonso Prado, comandante de la Tercera División de Infantería. Coronel Ricardo Prado, comandante de regimiento. La voz de Isabela no era fuerte, pero atravesó el aire de la habitación como una cuchilla. ¿Es que no saludan a su superior? Fue como el estruendo de un trueno. Alfonso y Ricardo Prado se quedaron rígidos por un reflejo condicionado. Era el instinto de un militar. Sus cuerpos reaccionaron antes de que sus cerebros pudieran procesar la información. A sus órdenes, mi general. Los 2 hermanos saludaron temblando como hojas. Pero su saludo fue un desastre. El pánico era tal que sus dedos ni siquiera alcanzaban sus sienes, temblando en el aire. Solo Javier Prado, que no entendía nada, se quedó pasmado hasta que vio a su padre y a su tío saludar con pavor. Papá. Tío. ¿Qué les pasa? ¿Quién es esta mujer? Cállate, imbécil. Al suelo. Ricardo Prado le dio un manotazo en la nuca a su hijo, que cayó de bruces al suelo. Isabela se acercó lentamente a Alfonso Prado. Con la punta de sus dedos, rozó el cuello de la camisa polo que asomaba por debajo de su uniforme. Jugando al golf en horas de servicio. ¡Qué vida tan relajada! El comandante de una división en zona de frontera abandona su puesto. Y no solo eso, ordena usar armas de fuego contra un civil. Cometí un grave error, mi general. Yo no tenía idea de que era usted. Alfonso Prado, bañado en sudor frío, intentó excusarse. Pero Isabela lo interrumpió fríamente. ¿Si no lo sabías? ¿Eso significa que a una mujer civil sí se le puede disparar? Tu mentalidad podrida ha estado arruinando esta división. Isabela se giró para mirar a Ricardo Prado. Y usted, coronel, ha educado a su hijo de una manera excelente. Ha criado a un monstruo que se ampara en el rango de su padre para romperle las piernas a sus compañeros. Ricardo Prado cayó de rodillas. Mi general, por favor, perdóneme la vida. He criado mal a mi hijo, lo reconozco. Por favor. ¿Qué te perdone la vida? Isabela se burló con frialdad. Cuando mi sobrino suplicaba que lo perdonaran, ¿qué hicieron ustedes? Lo pisotearon y se rieron. Les daré exactamente lo mismo. Llamó al mayor de la policía militar que estaba detrás. Mayor. A sus órdenes, mi general. Mayor Jiménez. El mayor se cuadró, con el rostro lleno de tensión. Proceda a arrestar inmediatamente al general de brigada Alfonso Prado, al coronel Ricardo Prado y al cabo Javier Prado. Los cargos son, abuso de autoridad, abandono de puesto, agresión agravada con lesiones graves, instigación y complicidad, y desacato y amenaza a un superior. Yo misma presentaré la denuncia. Proceda según el reglamento, sin omitir un solo detalle. Entendido. A sus órdenes, mi general. El mayor hizo una seña y los policías que esperaban se abalanzaron. Inmovilizaron a quienes hasta hace unos momentos eran sus superiores y les pusieron las esposas.
Mi general, esto es injusto. Denos una oportunidad. Papá. Tío. ¿Qué está pasando? Alfonso, Ricardo y Javier Prado fueron sacados a rastras, gritando y llorando. Sus lamentos se perdieron por el pasillo. En la habitación, quedó un silencio absoluto, como después de una tormenta. Isabela dejó escapar un profundo suspiro. Sus hombros se relajaron un poco, como si la tensión le estuviera abandonando. Se acercó lentamente a la cama. Mateo la miraba con una expresión de absoluto desconcierto. La tía normal y corriente que él conocía era en realidad una legendaria general del ejército del Perú. Sentía que estaba en un sueño. Tía. ¿De verdad eres comandante general? Ante la voz temblorosa de Mateo, Isabela sonrió levemente. La mirada glacial de la general había desaparecido, reemplazada por la de una tía cariñosa. Sí. Siento no habértelo dicho antes. ¿Te sorprendí? Isabela abrazó a su sobrino con fuerza. Ya está todo bien. Nadie volverá a tocarte. Tu tía. No, tu general, te lo promete. Las lágrimas que Mateo había estado conteniendo finalmente brotaron. Eran lágrimas de tristeza, de alivio y de una abrumadora admiración por su tía. Isabela le dio unas palmaditas en la espalda mientras pensaba, esto es solo el comienzo. Las raíces podridas son profundas. Las arrancaré todas, sin dejar ni una. Su mirada se dirigió hacia la ventana, hacia el lejano cuartel general de la Tercera División. A la mañana siguiente del altercado en el Hospital Militar de Arequipa, el aire en el cuartel general de la Tercera Región Militar era más denso y cortante que nunca. La noticia del arresto del comandante de división y de un coronel ya se había filtrado a través de las redes informales del ejército, pero no había ningún comunicado oficial. Era la calma que precede a la tormenta. En el despacho del comandante general, Isabela se paró frente al espejo. La gabardina y la camisa de cuello alto del día anterior habían desaparecido. En su lugar, un uniforme impecablemente planchado ceñía su cuerpo. Sobre sus hombros, 3 soles plateados brillaban con un peso solemne. Se ajustó la gorra y enderezó la espalda. La mujer en el espejo ya no era una tía preocupada. Era la comandante que, en sus días en las fuerzas especiales, era conocida como la bruja de hielo, la que infundía terror en sus enemigos. Toc, toc. Adelante. Su edecán, el capitán Rojas, entró con cautela. Llevaba una gruesa carpeta de documentos. A sus órdenes, mi general. El asesor legal y el jefe de la policía militar están esperando. Además, hemos recibido una llamada del Departamento Jurídico del Cuartel General del Ejército en Lima. La comisura de los labios de Isabela se torció ligeramente. Ya han olido la sangre y vienen corriendo. ¿El Departamento Jurídico de Lima? Alfonso Prado tenía unas bajo la manga. Que pasen. Poco después, el asesor legal de la región y el jefe de la policía militar entraron y saludaron. Sus rostros reflejaban una profunda perplejidad. Investigar y detener a un general de división y a un coronel en activo al mismo tiempo era un hecho sin precedentes en la historia del ejército. Mi general, le informo. Actualmente, el general Alfonso Prado y el coronel Ricardo Prado niegan todas las acusaciones. Alegan que el arresto fue ilegal y violó el procedimiento, y han declarado que ejercerán su derecho a guardar silencio hasta que se reúnan con sus abogados. Mientras el jefe de la policía militar informaba, Isabela jugueteaba con el bastón de mando sobre su escritorio. ¿Arresto ilegal? ¿Un arresto que yo misma presencié y ordené, es ilegal? Bueno, mi general, ellos argumentan que usted vestía de civil en ese momento y que ejerció su autoridad sin una identificación adecuada. Además, insisten en que la agresión del cabo Javier Prado fue una simple pelea entre soldados, una novatada dentro del marco del entrenamiento. El asesor legal añadió, visiblemente incómodo. El mayor problema es su equipo de abogados. El general Prado ha contratado al Estudio Fortaleza. Es un bufete lleno de ex jueces y fiscales militares. Hay indicios de que están moviendo sus hilos en Lima, presionando al cuartel general. Corremos el riesgo de que la investigación sea transferida a una instancia superior antes de que podamos empezar. Isabela se reclinó en su silla. Era lo que esperaba. Alfonso Prado era un miembro clave de una de las promociones, las redes informales de poder basadas en lazos de la escuela militar que seguían existiendo. Harían todo lo posible para evitar que sus trapos sucios salieran a la luz. Interesante.
Romperle la pierna a un compañero es una broma, y desafiar a un superior es justo. Están escribiendo una novela. Isabela se levantó. Sus ojos brillaron con una luz metálica. Si quieren jugar según las reglas, entonces jugaremos estrictamente según las reglas. Jefe de la Policía Militar. ¿Ha registrado el casillero del cabo Javier Prado? Aún no, mi general. El coronel Prado se opone firmemente, alegando invasión de la privacidad, y la orden de registro se está demorando. Solicite nuevamente la orden de registro de inmediato. El motivo, riesgo de destrucción de pruebas. Y yo misma llamaré al juez militar. Pondré mi nombre en juego para conseguir esa orden. Isabela hizo una pausa y luego ordenó con una voz aún más fría. Y ordene una inspección especial a todas las unidades de la Tercera División de Infantería. Duración, indefinida. Quiero que recopilen todos los registros de incidentes y accidentes ocurridos desde que el general Prado asumió el mando, los cuestionarios de abuso, los originales del buzón de sugerencias, todo. Advierta a los comandantes de cada unidad que si falta una sola hoja de papel, se preparen para enfrentar un consejo de guerra. Un escalofrío recorrió la espalda del asesor legal y del jefe de la Policía Militar. Esto no era una simple investigación. Era una declaración de guerra, una promesa de desmantelar una división entera si era necesario para arrancar la corrupción de raíz. Entendido. A sus órdenes, mi general. Cuando los oficiales se retiraron, Isabela miró por la ventana. A lo lejos, se veían las montañas de los Andes. Mateo, espera un poco más. Tu tía va a cortar todas las cuerdas podridas de estos títeres. Mientras tanto, en una celda de la Policía Militar. El general Alfonso Prado se paseaba con los brazos cruzados. Aunque vestía un uniforme de detenido, su expresión seguía siendo arrogante. Su hermano, el coronel Ricardo Prado, en la celda contigua, preguntó con voz ansiosa. Hermano, ¿de verdad crees que estaremos bien? Estamos hablando de la comandante general. Y no una cualquiera, es Isabela Vargas, la bruja de hielo. Alfonso resopló. No seas cobarde, Ricardo. ¿Y qué si es de las fuerzas especiales? El ejército se mueve por política. Ya he llamado al jefe del comando de personal en Lima. Los abogados de Fortaleza están en camino. Si argumentamos que Isabela actuó por un arrebato emocional, la tortilla se volteará y será ella la que salga perjudicada. Alfonso estaba convencido. El ejército, como institución, odia los escándalos. El hecho de que una general de 3 soles arrestara a uno de 2 era una mancha en el honor de toda la fuerza. Los altos mandos querrían tapar el asunto discretamente, y él aprovecharía esa oportunidad para salir libre. El único problema es el mocoso de Javier, pero eso se arregla hablando con los otros soldados. Si todos declaran que fue un accidente durante el entrenamiento, saldrá por falta de pruebas. Lo único que necesitamos es que ese tal Mateo Vargas se quede callado. Los ojos de Ricardo brillaron. Ese chico, Vargas, no tiene padres, ¿verdad? Isabela es solo su tía. ¿Y si le ofrecemos una buena suma de dinero como compensación? Quizás acepte. Idiota. ¿Crees que Isabela Vargas hace esto por dinero? Esto es una guerra de egos. De todas formas, ya verás. Mañana el ambiente será diferente. Pero sus cálculos estaban equivocados. Isabela no era la clase de general que ellos imaginaban. Era una cazadora que no se detenía hasta haber acabado con su presa. A las 2 de la tarde, en la sala de visitas, un abogado impecablemente vestido de traje vino a ver a Alfonso Prado. Era el abogado estrella del estudio Fortaleza, un ex juez militar llamado Dr. Choi. Mi general, lamento verlo en estas circunstancias. Ya me he puesto al tanto de todo. Dr. Choi. Qué bueno que llegó. Sáqueme de aquí rápido. Yo no pertenezco a este lugar. El Dr. Choi sacó unos documentos de su maletín y susurró. La situación es un poco complicada. La general Vargas ha decidido ir con todo. Ha presionado a los jueces militares y han emitido una orden de registro. Ahora mismo, la policía militar está registrando el casillero y el teléfono del cabo Javier Prado. ¿Qué? Esos jueces están locos. ¿Cómo se atreven a registrar las cosas de mi sobrino? La general Vargas está actuando con tal ferocidad que los jueces no se atreven a contradecirla. Además, el Dr. Choi dudó un momento antes de continuar con expresión preocupada. La opinión pública no nos favorece. Hay bastantes testigos en el hospital.
Los soldados que vieron cómo usted gritaba y gesticulaba en la habitación están murmurando. Si esto llega a la prensa, el cuartel general en Lima no podrá simplemente ignorarlo. El rostro de Alfonso Prado se endureció. ¿Y entonces qué? Hay que detenerlo. Para eso le pagan, para que haga su trabajo. Por eso mismo le digo, mi general. Quizás sea necesario cortar lazos. ¿Cortar lazos? El cabo Javier Prado. Y el coronel Ricardo Prado. Si limitamos el daño a ellos, quizás usted pueda salvarse. No todos pueden salir ilesos de esto. Los ojos de Alfonso Prado vacilaron. ¿Abandonar a su hermano y a su sobrino? Pero era mejor que ver caer sus propias estrellas. Tragó saliva. Dígame cómo. En ese momento, la puerta de la sala de visitas se abrió de golpe y entró Isabela. No vestía de civil, sino su uniforme de gala, irradiando una autoridad intimidante. ¿Reunión de estrategia? Pensé que estarían compartiendo un momento de conmovedora fraternidad, pero veo que estaban planeando una traición. Isabela se sentó con una sonrisa gélida. El doctor Choi se levantó, desconcertado. Mi general. Esta es una sala de visitas de abogados. Es ilegal escuchar o irrumpir. Ley. ¿Usted tiene la autoridad moral para hablar de ley? Un ex juez militar que defiende a criminales y aconseja la destrucción de pruebas. Debería darle vergüenza. Isabela ignoró al abogado y miró fijamente a Alfonso Prado. General Prado, esa línea de contactos que tenía en el Comando de Personal de Lima acaba de ser intervenida por una investigación. Tenemos todos los registros de las membresías de clubes de golf que les regaló. El rostro de Alfonso se tornó ceniciento. ¿Qué? Se acabó para usted. Lo único que queda por ver es si patalea de forma patética o si admite sus crímenes y paga su deuda con dignidad. Isabela se levantó y dijo en voz baja. Elija. Intente salvarse traicionando a su hermano y a su sobrino, y terminen los tres destruidos. O demuestre, por una vez, la última pizca de honor que le queda como soldado. Ah, pero usted no tiene de eso, ¿verdad? Salió de la sala sin esperar respuesta. Alfonso Prado se desplomó en la silla, devastado. El doctor Choi se secaba el sudor frío, sin saber qué decir. El contraataque de Isabela apenas había comenzado. Su objetivo no era simplemente castigar a 3 hombres. Iba a cortar de raíz la red de corrupción que había echado raíces profundas en el ejército. Al amanecer del día siguiente, Isabela visitó por sorpresa el regimiento comandado por el coronel Ricardo Prado. En la oscuridad del campo de maniobras, solo soplaba un viento helado que cortaba hasta los huesos. La visita no anunciada de la comandante general de la región puso a la base en estado de alerta máxima. El oficial de servicio corrió de un lado para otro, y los oficiales que dormían fueron convocados de emergencia. A sus órdenes, mi general. Bienvenida a nuestra unidad. El subcomandante del regimiento, que había asumido temporalmente el mando, corrió hacia ella y saludó. Era conocido por ser el hombre de confianza de Ricardo Prado. Su rostro era una mezcla de desconcierto y miedo. No necesito bienvenidas. Yo misma pasaré la inspección de los dormitorios. Isabela ignoró al subcomandante y se dirigió directamente a las barracas donde dormían los soldados. Cada soldado de guardia con el que se cruzaba se pegaba a la pared, aterrorizado. Al abrir la puerta de una barraca, una bocanada de aire caliente y olor a sudor la golpeó. Los soldados, despertados de golpe, se levantaron con expresiones confusas. Quédense como están. Descansen. Isabela tranquilizó a los soldados y recorrió lentamente el interior de la barraca. Viejos casilleros, ropa de cama húmeda y, en un rincón, un armario de limpieza. Su mirada se detuvo en un casillero en particular. Tenía una etiqueta con el nombre Cabo Javier Prado. Debería haber estado vacío, pero estaba lleno de artículos personales no autorizados, cosméticos de lujo, una tableta que obviamente había sido introducida de contrabando y hasta una botella de whisky. Subcomandante. A sus órdenes, mi general. ¿Qué es esto? Un soldado bebiendo whisky y usando una tableta en la barraca. No me dirá que no lo sabía, ¿verdad? El subcomandante sudaba a mares. Bueno. Es que el cabo Prado, siendo el hijo del coronel, era difícil de controlar. Lo siento, mi general. No es que fuera difícil de controlar, es que usted lo permitió. Eso es incumplimiento de deberes. Policía militar, confisquen todo esto.
A una orden de Isabela, los policías que la acompañaban recogieron todas las pertenencias de Javier. En ese momento, desde un rincón, un soldado levantó la mano con timidez. Era un joven con la cara llena de acné, un recluta. Mi general. El subcomandante lo fulminó con la mirada. Oye, soldado Quispe. ¿Qué haces? Baja la mano. Déjalo. Habla, soldado. Isabela se acercó al joven con voz suave. El soldado Quispe, mirando de reojo al subcomandante, finalmente habló. ¡Ay! Hay más cosas aparte de eso. Quispe, estás loco. Gritó el subcomandante, pero Isabela lo detuvo con un gesto. Su mirada se clavó en él con ferocidad. Cállese la boca. Si vuelve a amenazar a un soldado, lo meteré a usted también en ese armario. Ante la advertencia glacial, el subcomandante se calló. Isabela se agachó para estar a la altura de los ojos del soldado Quispe. Tranquilo. Aquí nadie puede hacerte daño, solo yo. Habla. Con mano temblorosa, el soldado Quispe señaló debajo de su colchón. El cabo Prado me obligó a esconder esto. Un policía militar levantó el colchón y encontró un pequeño cuaderno. La portada estaba en blanco, pero al abrirlo, encontraron páginas y páginas llenas de una letra apretada. Era una especie de libro de contabilidad de deudas. Soldado Quispe, 3 raciones de comida del economato. Si no cumple, golpiza. Cabo Torres, sesión de permiso de vacaciones. Firmado. Soldado Pérez, entrega de vales de descuento de la tienda de su padre. Javier Prado no solo ejercía la violencia. Chantajeaba a los soldados para extorsionarlos, aprovechándose incluso de la situación económica de sus familias. Y era evidente que contaba con la protección de su padre, el coronel. Las manos de Isabela temblaron de rabia. Esto no era un ejército. Era una banda de mafiosos. ¿Todo esto lo ordenó Prado? Sí, mi general. Si no lo hacíamos, nos pegaba y nos amenazaba con decirle al coronel que nos mandara al calabozo. Teníamos mucho miedo. Cuando el soldado Quispe rompió a llorar, otros soldados a su alrededor comenzaron a armarse de valor. Mi general, yo también tengo algo. Detrás de mi casillero. A mí me dijo que lo escondiera en el techo del lavadero. Los testimonios brotaron como un torrente. El miedo, reprimido durante tanto tiempo, se desató ante el enorme escudo protector que representaba la comandante general. Los soldados, uno tras otro, denunciaron la corrupción de Javier Prado y de los oficiales. Contaron cómo el coronel cargaba los gastos de sus fiestas a los soldados, cómo obligaban a los reclutas a comprar regalos con su propio dinero cada vez que el general de la división visitaba la base. Las revelaciones eran cada vez más impactantes. Isabela escuchó cada palabra en silencio. Una llama ardiente crecía en su pecho, pero su mente se mantenía más fría que nunca. Jefe de la policía militar, grabe todo. Cada testimonio que surja aquí esta noche será la prueba que destruirá a esta gente. Mientras la investigación avanzaba, el subcomandante intentó escabullirse. Trató de hacer una llamada a escondidas. ¿A dónde va, subcomandante? La voz de Isabela lo detuvo en seco. Usted también tiene que ser investigado. ¿O no es usted un cómplice? No, mi general. Yo no sabía nada. Solo cumplía órdenes. Cumplir órdenes para cometer una injusticia también es un crimen. Un soldado debe obedecer a su superior, pero también tiene el deber de negarse a cumplir órdenes ilegales. Usted abandonó ese deber e ignoró el sufrimiento de estos jóvenes. Ante la reprimenda de Isabela, el subcomandante bajó la cabeza. El día estaba amaneciendo. Frente a todos los soldados formados en el campo de maniobras, Isabela subió al estrado. Tomó el micrófono y miró a los miles de jóvenes. En los ojos de los soldados, que temblaban de frío, había una mezcla de miedo y esperanza. Soy la general de división Isabela Vargas, comandante general de la Tercera Región Militar. Su voz resonó a través de los altavoces. A partir de hoy, se acabaron todos los abusos en esta unidad. Aquellos que los atormentaron, sin importar su rango, enfrentarán la justicia. No hago esto porque mi sobrino fue una víctima. Lo hago porque cada uno de ustedes es el hijo, el sobrino, el hermano valioso de alguien. Un murmullo recorrió las filas de soldados. Era la primera vez que un comandante de tan alto rango hablaba de la corrupción mencionando a su propio familiar. Les prometo, por mi uniforme,
que nunca más un soldado derramará lágrimas de injusticia en esta unidad. Vinieron aquí para defender a su patria, no para ser los esclavos de los oficiales. Eso es todo. Cuando Isabela terminó su discurso y bajó del estrado, se escuchó un aplauso. Al principio, fueron 1 o 2, pero pronto todo el campo de maniobras estalló en una ovación y vítores. ¡Viva la general! Los soldados aclamaban con sinceridad. En medio de sus vítores, Isabela apretó el puño. Ya hemos recorrido la mitad del camino. Tenemos las pruebas. Ahora solo queda aplastar a la verdadera cabeza de la serpiente, el general Alfonso Prado y la red que lo protege. Subió a su vehículo y le dio una orden a su edecán. Vamos a Lima. Necesito ver al comandante general del ejército. La crisis ya no era un problema de la tercera división. Se estaba convirtiendo en un asunto que afectaba a todo el ejército del Perú,